Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada, de Estado, de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Carlos, buenos días. Buenos días, Danilo. Qué gusto estar aquí contigo, también compartiendo este espacio con nuestro invitado del día de hoy. Y un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. Gracias, Carlos. En este programa estaremos conversando sobre el impacto del paro, de las movilizaciones en la cadena de comercialización de alimentos. Para esto tendremos como invitado especial a Mateo González. Él es profesional en Ingeniería de la Producción y Operaciones. Está dedicado a la elaboración y comercialización de productos alimenticios de alta calidad y valor nutricional. Y es además panelista a nivel nacional en temas empresariales y ex miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Mateo, buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Carlos. Agradecer en primer lugar la invitación que me han realizado y pues aquí para conversar y dialogar un poco sobre la situación que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad y poder conversar al respecto, ¿no? Llegar a soluciones y ver qué es lo que podemos hacer también nosotros como fuerza productiva. Un gusto poder estar aquí. Efectivamente, Mateo, llevamos ya 10 días, 11 días de movilizaciones, paralizaciones, interrupciones de la movilización, en algunos casos incluso de la producción, y en ese sentido, ya que estás vinculado al sector alimenticio, la comercialización de productos, de alimentos, te quisiera preguntar cómo se ha visto impactado el sector con esta situación de paro en la que está inmersa el país. Buenísimo, sí. Bueno, decir un poco a qué se dedica mi empresa. En primer lugar, nosotros tenemos una empresa familiar, una microempresa que se dedica a la elaboración y producción de productos alimenticios. Manejamos dos cadenas de producción, una es de galletas y otra es de mermeladas. Con nuestra línea de producción de galletas estamos a nivel nacional en Supermaxis, Corales, en La Mega, en estas cadenas, ¿no?, que nosotros distribuimos. Sinceramente, antes del paro y gracias a la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, ya subieron los precios de nuestra materia prima, ¿sí? Eso nos obligó a tomar decisiones fuertes en cuanto a costos de producción. Pero ahora que se ha venido el paro nacional y aparte de que los productos ya están encarecidos de por sí por temas que no podemos manejar, los que son internacionales, los productos no llegan, se corta la cadena de suministros y nuestra empresa no tiene esa materia prima, esos recursos que necesita para producir. Entonces, ¿qué pasa aquí? No solo perdemos nosotros como empresarios pequeños, sino también nuestros empleados que necesitan del trabajo. Yo no puedo llamar a gente a que venga a trabajar conmigo si es que no hay que producir, ¿sí? Entonces, de eso no se da cuenta las personas que están en el paro nacional. No soy solo yo el que sufre, sino también son mis clientes a los que yo atiendo con mi otra cadena de producción, porque ellos también necesitan ser atendidos y también necesitan vender. Entonces, esta cadena de producción y de comercialización cae y se pierde muchísimo dinero. Yo tal vez soy una microempresa pequeña, no se diga las empresas grandes qué es lo que están pasando, pero el problema es fuerte, el problema es fuerte. Listo. Mateo, yo quisiera aprovechar para preguntarte, si bien uno de los pedidos de los grupos violentos que están haciendo este paro es, por ejemplo, por un lado piden que haya precios de sustentación para productores, es decir, precios más altos de lo que costarían en condiciones normales. Luego se contradicen en otro punto y dicen que quieren un control de precios para que los precios no suban en exceso, a pesar de que, como tú mencionas, cortan el suministro, cortan carreteras, no permiten a la gente trabajar y todo, por ende, termina subiendo de precio. Ya, pero aparte de estas
peticiones antitécnicas, antieconómicas y que terminan perjudicando a la ciudadanía y principalmente a los consumidores y trabajadores. Yo quisiera preguntarte, tal vez en el sector en el que tú estás, ya había propuestas tal vez para la presidencia de la República o tal vez, digamos, a diferentes actores políticos sobre qué propuestas sí podían hacer para mejorar la inversión en tu sector, para tal vez poder vender mejor, a mejores precios. ¿En algún momento ustedes se ha propuesto alguna propuesta de este tipo? Sí, realmente nuestro ministro de Producción, pienso yo, ha estado siempre abierto a poder conversar este tipo de cosas y analizarlas también. El sector agrícola ha sido el más golpeado en este tema. Y también las medidas que se están tomando son buenas para ellos. El mismo tema de subsidiar ahora la urea el 50% les va a beneficiar muchísimo. Entonces son cosas que son materia prima que nosotros necesitamos y que ellos también necesitan para poder vender. Siempre ha habido diálogo con las cámaras de comercio, con las cámaras de producción y con el Estado. Ha sido algo que siempre se ha venido dando y sí se han llegado a acuerdos. En la Asamblea, hace unos 7 días se discutió el tema del precio de la leche, que ya está puesto fijo. La sierra en sí es una zona que se dedica mucho a la agricultura y a la ganadería, especialmente la zona en el Azuay de Car, que tiene muchísima ganadería. Y poder hacer este tipo de decisiones que se han venido conversando con los ganaderos privados, con las cámaras, es bueno. Es bueno, sí ha habido este diálogo y pienso que el Estado sí ha estado listo a esto. Mateo, bueno, parece que en la parte introductoria mencionaste algunos puntos muy importantes, puntos que deberían ser tomados en cuenta para esta discusión pública ante la situación que estamos viviendo. Primero, hay que reconocer que estamos enfrentando una situación difícil. Como tú comentabas, los precios han aumentado en general, algunos productos en mayor medida y productos de la canasta básica, es decir, efectivamente es una situación que termina afectando el bolsillo de los ecuatorianos y además también a los productores por este incremento en los insumos. Sin embargo, tú bien comentabas que esto se produce por factores externos, está el conflicto Rusia y Ucrania, está la inflación, que es un problema a nivel global. Entonces, para plantear soluciones efectivas, primero hay que tener en cuenta las causas para poder enfrentarlas de manera adecuada. También, bueno, me parece importante esto que comentaba sobre cómo estas movilizaciones, el paro, producen una interrupción en la cadena de suministros que al final termina afectando a todos, a productores y a su vez a sus empleados, a sus clientes. Y esto en sí lo que hace es agravar la situación, ya que si ya estamos experimentando una situación de aumento de precios, de afectación del bolsillo de los ecuatorianos, ante la interrupción de la cadena de suministros que tú comentabas, lo que va a suceder es que va a haber más escasez, va a haber mayor aumento de precios y al final una mayor afectación y en sí se agrava el problema difícil y que, como hemos dicho, afecta sobre todo a las personas de menores recursos. Ahora, en línea con lo que comentaba Carlos, quisiera consultarte, ¿qué crees que se puede hacer ya habiendo identificado que esta situación se produce sobre todo por factores externos? ¿Qué crees que se puede hacer desde el gobierno para así, de alguna manera, paliar esta difícil situación que, como hemos dicho, afecta al bolsillo de los ecuatorianos? ¿Qué crees que de manera inmediata pueda ser significativa para poder solventar de alguna manera esta difícil situación? Yo creo que la respuesta aquí es súper sencilla y es súper clara. Hacer que se cumpla la ley. Las personas están en todo el derecho de manifestarse, sí, están en todo el derecho a exigir sus derechos, sí, pero la ley es clara. Si es que existe paro de vías, si es que existe delincuencia, si es que existe vandalismo, pues esas personas tienen que ir a lo que dice la ley. Y si es que tienen que ir a la cárcel, tienen que ir a la cárcel. No se puede exigir un derecho bloqueando el derecho de otro. Yo tengo el derecho a trabajar. Ellos tienen el derecho a protestar. Pero si ellos protestan bloqueando mi derecho a trabajar, eso está pésimamente mal y tiene que ir con todo el peso de la ley a esas personas. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Hacer valer la ley, el Estado de Derecho, porque la ley es clara y no hay dónde perderse. Lo que a mí me preocupa es el tema de la manipulación que maneja, no es un representante indígena, este señor terrorista, ISIS, ¿sí? Que responde, porque no hay una bomba que haya explosionado, sino este tema es netamente político. Es netamente político, porque este señor lo único que quiere es, yo no soy una plataforma política, él quiere verse, porque para mí, responder al pueblo, él para nada. El pueblo se está muriendo, las personas están perdiendo, ¿sí? Más de 27 millones de dólares perdidos en exportación, 30 millones diarios se pierden en comercio, son ya 135 millones de pérdidas. Entonces, ¿a quién están representando realmente? Es estos señores. Y son ejemplos chiquitos. Yo, por ejemplo, les visito a mis clientes acá en Cuenca y son negocios populares que tienen liquidez diaria, que su venta depende del día. Y ellos me dicen, yo no puedo comprar un saco de papas que yo compraba $30 y ahora por la especulación está $120. ¿Cómo vendo yo, por ejemplo, una salchipapa de $1 comprando un saco 120? Entonces, no están ayudando a la clase popular, no están ayudando a las personas que realmente necesitan, les están deteniendo totalmente. Y esto trae un montón de pérdidas, o sea, al país, no hay sentido en esto. Nuestra misma prefecta, Cecilia Méndez, ella habla de $60.000 diarios perdidos en la provincia de Las Fallas, $60.000 diarios. Entonces, nosotros estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos saliendo a marchar, a protestar? Que está muy bien, pero no para el comercio, ¿sabes? Eso es todo. Y aquí hay un punto fuerte que ha manejado muy bien un discurso en nuestro sector indígena, que es muy bien. Si tú tienes trabajo y yo no tengo, entonces no te voy a dejar trabajar por el hecho de que yo no tengo trabajo. ¿Sí? Es como que se me dañe el carro en una vía, ¿sí? En una vía, se me dañe el carro y yo detengo a todos los carros que están atrás mío. Y no tengo la decencia de ponerme a una orilla para arreglar mi carro y que el resto pueda pasar. No es así. Aquí se me daña el carro y mientras no arreglo mi carro nadie puede pasar. Entonces, eso no está bien, tiene una suerte maligna por debajo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿A quién estamos apoyando? También. Así es, Mateo. De hecho, tú has mencionado algo muy importante. Esta gente que se llena la boca hablando del pueblo, pero al final del día son los primeros en perjudicar a los artesanos, a los pequeños productores, a los emprendedores, gente que tanto necesita trabajar, que quiere salir adelante y que no puede y que ve coartada su libertad justamente por estas personas que dicen estar luchando por ellos, pero que los perjudican. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Yo, de hecho, y más bien, mientras mencionabas esto, estaba pensando en qué podríamos hacer para cambiar esta situación, porque como mencioné en un principio, los puntos no solo explicamos, de parte del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, nosotros explicamos por qué estos puntos no solo eran antieconómicos y antitécnicos, sino incluso inmorales en muchos casos. Es totalmente equivocado lo que en este paro están pidiendo estos actores supuestamente políticos, pero ¿qué podríamos hacer y qué se podría hacer de parte del Ejecutivo? De hecho, nosotros propusimos, y me encantaría saber más bien tu opinión de qué piensas de estas propuestas, pero nosotros hemos propuesto al presidente de la República primero que todos los productos importados vengan sin aranceles, es decir, todo lo que se necesite, digamos, para la cadena de logística en temas de agricultura, los productos que estén subiendo de precio, se vengan, por ejemplo, sin aranceles, sin impuesto a la salida de divisas, sin impuesto a los consumos especiales, de ser posible que ni siquiera paguen IVA al momento de ser importados, de manera que esto permita bajar sus costos de producción. Nosotros también hemos propuesto revisar, por ejemplo, los costos de energía eléctrica, que también podrían bajar justamente para que las empresas logren economías de escala. Y así muchísimas otras cosas que el presidente puede hacer en buen momento. Todo esto vía decreto, sin necesidad de buscar a la Asamblea. Me gustaría saber qué opinas tú, por ejemplo, de este tipo de propuestas. Yo propondría incluso ir más allá con una reforma
con un proyecto económico urgente y bajar el IVA del 12 tal vez al 10%, de manera que permita bajar los costos de estas actividades, o incluso iría más allá y diría eliminar tal vez los subsidios, pero eliminar el IVA al mismo tiempo de los combustibles, que esto permita de alguna manera, pues ya no se paga el subsidio, pero tal vez no suben tanto, justamente porque eliminamos el IVA o hay diferentes impuestos tal vez a este sector. Entonces, no sé qué opines tal vez de lo que nosotros hemos propuesto en su momento. ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú crees que esto sería factible y ayudaría tal vez a que ustedes tengan menos reglamentos, menos impuestos y obviamente pues a bajar sus costos de producción y precios? Carlos, me parece perfecta esta propuesta. En realidad, eso es lo que se debería hacer. Al momento que yo libero el mercado, sincero la economía y me vuelvo más competitivo. Entonces, todo lo que han propuesto ustedes me parece perfecto. Yo le adicionaría un punto importante ahí, que es el tema de que más del 30% de lo que nosotros importábamos desde Rusia no se está pudiendo importar. ¿Sí? El 30% de las importaciones del país era con Rusia y con Ucrania. Y gracias a esta guerra que hay allá, no podemos importar estos productos, entonces estamos con escasez. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a esto? Poder realizar otras alianzas estratégicas con otros países, con Israel, con Canadá, con países de Europa que tengan los mismos productos que antes nos daban estos otros países. No podemos quedarnos sin productos, sin materia prima. Entonces, el tema de la importación y la exportación, aparte de poner menos subsidios, menos impuestos para importar, menos impuestos para exportar, bajar el IVA, el Estado necesita generar alianzas estratégicas con otros países de manera urgente, porque no podemos esperar a que ellos decidan tener paz entre estos dos países. No podemos esperar eso. Tenemos que buscar otros aliados estratégicos que nos brinden los mismos productos a nosotros. Sí, de acuerdo. Creo que es importante resaltar lo que menciona Carlos, porque, bueno, una vez más, hay que reconocer que de verdad, bueno, los ecuatorianos estamos viviendo una situación difícil ante el aumento de precios y además que sigamos de alguna manera en una situación todavía de estancamiento económico, de falta de empleo. Entonces, una situación difícil que ahora se ha agravado con estas manifestaciones, por lo que ya hemos comentado. Entonces, creo que sería importante que el Estado sí pueda efectuar reformas que de alguna manera le alivien el bolsillo al consumidor final, pero además a las empresas para que puedan ser más competitivas, para que puedan vender sus productos a precios menores y para esto, bueno, Carlos ya comentaba, reducción de aranceles, reducción de otros impuestos como salida de divisas, consumos especiales, incluso, ¿por qué no?, el impuesto al valor agregado. Ya los ecuatorianos los ciudadanos, hemos enfrentado otros momentos difíciles a través de mayores impuestos. Es hora que que el Estado ponga de su parte y de alguna manera renuncie a ciertos ingresos, obviamente facilitándole la vida a los empresarios y al consumidor final. Ahora quisiera preguntarte, Mateo, mucho se habla sobre los combustibles. Ahorita estamos viviendo una situación de precios altos de los combustibles. Esto también los ha afectado. Bueno, la gasolina es el que tiene el precio liberalizado. Entonces, un poco para conocer cómo esta situación de precios altos de los combustibles puede terminar afectando o no a los sectores productivos, a los sectores agrícolas, cómo a ustedes los ha afectado o no esta situación. Ese tema es súper importante y el Estado lo que tiene que hacer es focalizar correctamente los subsidios, ver que estén llegando a las personas que realmente necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a estos subsidios también existe eh, muchísimos problemas, ¿no? Porque la gente que se aprovecha de los subsidios es otra y no está llegando realmente a la clase vulnerable a la que debe llegar, a la gente pobre. Entonces, al momento que yo focalizo los subsidios, que ni siquiera deberían existir en realidad, pero si es que focalizo yo bien a la agricultura, al transporte público, estoy haciendo bien las cosas. Y es fácil esa focalización, no es tan complicada. Entonces, del Estado lo que tiene que hacer es eso, focalizar bien los subsidios
para las personas que realmente necesitan. No se puede subsidiar la gasolina, por ejemplo, súper, porque esa gasolina usan poquísimas personas. ¿Focalizamos la diésel? Sí. Pero ¿quiénes están usando la diésel? ¿Hacia dónde está llegando eso? Es importante tener una información técnica exacta, un levantamiento de información técnica exacta que nos permita ver a dónde realmente están llegando nuestros subsidios y que no existe este contrabando que siempre ha existido de nuestro país hacia los países vecinos, porque la gente pues se aprovecha de eso, ¿no? Entonces, sí es importantísimo este tema también, que sí ha impactado en el costo de los productos, sí, ha impactado al precio de los productos, sí, pero también existe muchísima especulación. La gente especula mucho sobre los productos y eso también es un problema grande. Y como nosotros, pongo ejemplo, clase media, clase baja, no podemos ponernos a discutir con una señora que vende sus productos en el mercado, nos toca comprarlas a ese precio especulado que nos dicen, porque no nos queda de otra, tenemos que comer. Sí, así es, totalmente de acuerdo. De hecho, vemos que hay un muy gran problema, principalmente en lo que es los costos. El paro nacional no está ayudando a resolver, de hecho, ese problema. De hecho, lo ha venido empeorando. Yo quisiera preguntarte más bien en este caso, de hecho, yo recuerdo que este tema de la focalización de los subsidios viene hablándose de hace años. Desde hace años estamos hablando de cómo se va a focalizar. Y al final del día los gobiernos, y no me refiero únicamente a este, sino los gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada por resolver el problema. Se ha hablado también de que estaban haciendo los estudios, de que los estudios ya estaban listos, que próximamente, pero al final del día vemos que eso no, simplemente no está sucediendo, no están haciendo caso a este tema. Y yo quisiera saber en tu opinión, personalmente, yo creería que en este caso, y principalmente con industrias como la que tú perteneces, el gobierno está demorando en dar resultados concretos. ¿Tú consideras que es así? ¿Cómo podríamos tal vez cambiar esta situación? Y lo pregunto porque si el Estado está demorando, ¿qué podemos hacer tal vez desde la ciudadanía, ustedes como empresas, para resolver esta situación sin esperar que el Estado resuelva estos problemas? Bueno, yo personalmente soy de las personas, Carlos Danilo, que nunca he esperado que el Estado me dé nada. Si he salido con mi empresa, he salido solo, ¿sí? Con $9 inició mi negocio, con $9, comprando una cocineta en una chatarrería, ¿sí? Y con fruta que nos sobró de la propiedad de una tía abuela. Así inició mi empresa. ¿Sí? Entonces, si es que yo me pongo a esperar a que el Estado venga a salvarme a mí la vida, nunca voy a salir yo adelante. Eso es imposible. ¿Qué es lo que quiere la gente? Por favor, deme el bono, por favor, quiero esto, quiero el otro. Pero no se dedican a producir ellos. Entonces, yo no sé si hay una preocupación en cuanto a realmente poder ayudarle al pueblo a que salga adelante o mantenerles más pobres. Porque eso es lo que está haciendo esto, mantenerles más pobres. ¿Qué es lo que haría yo? Asociatividad agrícola, emprendimientos comunitarios, ¿sí? Que los mismos microproductores agrícolas tengan su propio mercado, se puedan reunir, puedan vender sus productos. Quitarle un poco al intermediario, sí, que siempre va a existir, sí, y está muy bien. Eso siempre va a haber. Pero si yo puedo a ellos organizarles de manera comunitaria, es lo mejor. Entonces, tengo a doña Rosa que hace tomates, tengo a don Pepito que siembra sus pimientos, la otra señora que tiene sus cebollas. Creo un mercado comunitario, corto la cadena del intermediario y logro un poco más. Pero no hay estos líderes realmente indígenas que digan unámonos y saquemos nuestros productos adelante. No, es mucho más negocio hacer el paro, así de simple, y que se dañen los cultivos y punto. Entonces, para mí, la solución no está en el Estado, sino en poder generar emprendimiento comunitario en las zonas rurales. Ahí está la solución. Al momento que yo uno a una comunidad, como lo ha hecho en este caso el Salinerito, no sé si han escuchado de esa empresa comunitaria. Entonces, sí se puede, sí se puede. Lo que falta es liderazgo en las zonas rurales, nada más. Importante esto que mencionas, Mateo, sobre que no debemos esperar nada del Estado, sino más bien esperar que los propios individuos, que, bueno, la función empresarial, la innovación,
sean los que nos lleven adelante. Y en todo caso, lo que debería hacer el Estado es facilitar los intercambios, facilitar la actividad empresarial, la innovación, dando un marco de reglas donde podamos desarrollarnos sin problemas y, bueno, también sin afectación a la propiedad privada, etc. En ese sentido, quisiera preguntarte, se ha hablado históricamente que Ecuador es un lugar donde no es fácil hacer negocios. Si miramos el índice Doing Business sobre la facilidad de hacer negocios, estamos en la parte baja en cuanto a la región. Y en ese sentido, en este año que va de gobierno, ¿cómo has visto la política en esta materia? Porque un eje que siempre ha estado presente en las campañas de Guillermo Lasso ha sido la facilitación de la actividad empresarial, la disminución de trámites, etcétera. ¿Crees que en este primer año se ha llevado a cabo una política que vaya en línea con eso, o por el contrario, crees que hay temas pendientes para, como digo, se le pueda facilitar la vida a los empresarios y a los negocios? Esta es una pregunta muy buena. Y yo tendría ahí dos tipos de respuestas. Primero hay la decisión políticamente correcta, ¿sí? Con un cálculo político que debo tomar yo como presidente en base a todos mis votantes, a mis electores, en base al pueblo al que estoy yo gobernando. Y no siempre lo políticamente correcto es lo socialmente y económicamente correcto. Entonces, si yo estoy como presidente, tengo dos opciones. O trabajo para la reelección, o trabajo realmente para servir al pueblo. Si es que yo trabajo para la reelección, me toca hacer lo políticamente correcto para generar los votos que necesito. Si yo trabajo por servicio al pueblo y tengo que tomar una decisión económica fuerte y no voy a ser políticamente aceptado, ahí entra este combate. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el COVID? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahorita? Pienso yo, son las dos. Y cuando quiere hacer las dos, intenta hacerlo políticamente correcto y servir al pueblo, no va a ser ni bien la una ni bien la otra. En este año, la verdad, no creo que podamos todavía ver y discutir resultados concretos, ¿sí? Porque primero yo necesito tener una base sostenible. Y una de las cosas importantes que se ha desarrollado es esto del RIMPE, ¿sí? Es esto de poder hacer este régimen simplificado para los emprendedores, para negocios populares. Entonces, este es un primer paso, ¿sí? Esta nueva ley tributaria es un primer paso que se está dando y que está beneficiando a los pequeños empresarios, a los emprendimientos pequeños y a los negocios populares. Entonces, bajo esta base, yo puedo ir tomando decisiones posteriores. Los créditos al 1%, buenísimo. Pero ¿qué hago yo con $5,000? Entonces, el modelo que se está tomando es bueno. Es bueno estos créditos al 1% a 30 años. Y esta prueba piloto, muy bien, demos $5,000 y vamos viendo cómo va. Si es que funciona, entonces ahí sí puedo dar 15, 20, 30. Pero primero tengo que ver qué es lo que pasa. Entonces, el gobierno, pienso yo, está haciendo bien, dando pasos de tortuga, porque venimos de 10 años de haber sido gobernados por la izquierda. Entonces, si yo piso el acelerador a fondo, lo único que voy a generar es un descontento total. Y estos pasitos de tortuga a mí me permiten ver cómo va la sociedad, cómo va la economía, fluctuando bien. Entonces, yo pienso que las medidas que se están tomando es muy bueno, es súper bueno. No sé si ustedes un poco han escuchado esto del RIMPE para los emprendedores y todo esto, los impuestos que hay que pagar en base a ingresos brutos de $20,000 y cosas así, que les está ayudando. ¿Han escuchado tal vez algo? Sí, o sea, bueno, sabemos que esto fue implementado con la última ley económica aprobada, o bueno, no aprobada, sino que pasó por el Ministerio de la Ley. Pero bueno, realmente no tenía mucho conocimiento sobre cómo al final pudiera afectar positiva o negativamente a los emprendimientos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que, o sea, tú, como ahorita lo estás haciendo, comentarnos sobre el impacto. Mira, yo tengo información un poquito del diario El Comercio.
son 789.000 contribuyentes que hoy pertenecen al RIMPE. Estamos hablando de 134.919 son emprendedores y 645.887 son negocios populares que pertenecen al RIMPE ahorita. Entonces, estas personas que son naturales o jurídicas tienen ingresos brutos anuales desde los 20.000 hasta los 300.000 dólares. Entonces, estas son las personas que van a recibir estos beneficios, ¿no? De descuentos y de devoluciones en base a esta ley tributaria. Entonces, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Y las personas que obviamente tienen las empresas más grandes y ya pertenecen a otro grupo, sí tendrán que responder unos impuestos un poco más fuertes, pero pueden aguantar. En cambio, las personas que están en crecimiento necesitan esta ayuda del gobierno. Y un poquito cómo funciona esto, lo que hacen los emprendedores es realizar una sola declaración anual del impuesto a la renta, según la frecuencia de sus ingresos anuales brutos, y más un tipo marginal que fluctúa entre el 0 al 2% de estos ingresos, como indica la tabla que nos han presentado. Entonces, esto es bueno. A nosotros nos ayuda como microemprendedores y a la gente también que quiere emprender. Sí, bueno, qué bueno que nos puedas comentar sobre esta realidad, Mateo. Y bueno, esto es lo que me ha parecido importante al programa, que de alguna manera has como que traído a tierra la situación que se está enfrentando en el país, tanto desde el lado del sector productivo como de los consumidores. Muchas veces, bueno, se habla desde en redes sociales, desde nuestras casas, pero tú estás así, digamos, en el campo de juego y tienes un mejor panorama, una mejor idea sobre la situación del país. Entonces, bueno, quiero agradecerte por habernos acompañado en este programa y, bueno, habernos comentado cómo le está yendo a tu empresa y además cómo te ven desde el sector productivo, desde el sector empresarial, la política económica del presidente Lasso en este primer año de gobierno. Gracias también, Carlos. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias, Danilo. Muchísimas gracias, Carlos. Igual al instituto. Un fuerte abrazo a todos ustedes por allá y espero poder encontrarnos pronto y seguir conversando de estos temas que son importantísimos. A no dar marcha atrás, a no dejar que esto nos pare, sino a seguir produciendo, a seguir trabajando. Que no nos queda más que a nosotros sostener al país en estos momentos. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Listo, gracias.